Seguimos en Venezuela y quiero hablar de la reciente investigación de la periodista venezolana Ibellice Pacheco titulada Zona Gris, donde refiere el deterioro de la vida de los venezolanos en los últimos 22 años, el desmoronamiento del Estado de Derecho en manos del régimen de Nicolás Maduro, las relaciones del régimen con grupos armados o crimen organizado. En Venezuela se desarrollan muchos conflictos, pero sin duda el medular es el que protagoniza Maduro contra el pueblo venezolano. ¿Cómo podemos definir ese conflicto? ¿Quiénes forman parte? Antes sabíamos cuándo empezaba una guerra y cuándo terminaba. Un país invadía otro, un territorio era ocupado y quien ganaba se quedaba con ese territorio. Digamos que antes había parámetros convencionales para establecer quién era el ganador en un conflicto y quién lo perdía. Cuándo era el inicio y cuándo el final. Todo eso cambió. Hoy el mundo no es así. Las guerras son multidimensionales y la magnitud física es solo una de sus partes. Los conflictos se desarrollan en muchas dimensiones: el ciberespacio, la opinión pública, los mercados internacionales. Es difuso, ambiguo, es gris. Quiero saludar en esta parte del programa a Ibellice Pacheco, periodista, escritora, autora del libro, entre otros, el libro titulado Los Hermanos Siniestros, referido, por cierto, a los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy. Ibellice, qué gusto saludarte, bienvenida, gracias por estar aquí. Para mí también, Idania, gracias por invitarme. Ibellice, comencemos por el título. ¿Por qué Venezuela es una zona gris hoy en día? Bueno, es una conclusión también a la que han llegado los estudiosos, los académicos, los expertos en seguridad sobre este nuevo tipo de conflicto que está ocurriendo en el mundo, que es un reto para los conflictos tradicionales, para lo que eran las guerras anteriormente, y ahora ya no exactamente es una guerra de guerrillas o guerra asimétrica, incluso ni siquiera ya podría decirse que es exactamente una guerra híbrida, sino es un territorio de zona gris, entregado a las bandas armadas, al crimen organizado o a todos aquellos grupos que atentan contra el status quo y que por supuesto no creen ni en las leyes, ni en el Estado como tal, ni en las instituciones, ni respetan fronteras. Por eso es zona gris. Venezuelazonagris.com, allí puede usted encontrar, por cierto, esta investigación de Ibellice Pacheco. Es un trabajo que divides en 6 partes, ¿cierto? Sí, hay 6 videos allí. 6 videos. Y 2 grandes textos escritos, ¿no? Un reportaje que explica todo esto de la zona gris y uno en especial que habla sobre la narrativa, el relato y los medios de comunicación. Que me encanta. Y el ciberespacio, claro. Lo vi cuando conversamos previamente tú y yo, que me dijiste por otro tema que estábamos conversando que lo viera. Vi esta parte y hay una cifra con la que me quedé y ya tú me vas a decir otras, pero la narrativa del discurso, la manipulación, es una de las partes para mí más importantes de este trabajo investigativo, porque hace mucho rato, y lo mencionas tú, que países como Irán, China, Rusia, se dieron cuenta que para ganar una guerra o para tener el control hay que dominar precisamente eso, la narrativa. ¿Lo ha hecho bien el régimen en Venezuela, Ibellice? Lo ha hecho extraordinariamente bien, no deja ningún cabo suelto, no solo por el poder militar y el control de los organismos de seguridad y la asesoría tradicional cubana, sino que ha ido mucho más allá con el control absoluto del ciberespacio, con la manipulación, como tú bien acabas de citar, de la narrativa, con expertos en tecnología, con todo lo que necesite, porque Maduro no ha escatimado
en entregar recursos a cambio de tener el absoluto control del espacio de los medios de comunicación. Recuerdo una de las cifras que escuché en la narración que decía que en estos últimos años se han cerrado 190 estaciones de radio, ¿no? Emisoras de radio. Se dice rápido, pero hay que ver lo que significa 190 estaciones de radio. Eso sin hablar de otros medios como los diarios, que ya no existen en Venezuela. Y que los que existen están en manos interpuestas, por decirlo de alguna forma. Descaradamente diría yo, porque hubo alguna sutileza inicial a través de testaferros tratando de simular o maquillar lo que significaba un cambio de línea editorial, pero Dania, es descarado, ¿no? Es decir, están bajo la tutela absoluta del régimen. Y bueno, y de ahí en adelante, como estás enumerando tú, no hablemos de las redes sociales. Es decir, zonagris.com fue bloqueada a las horas de iniciarse, de darle el play, pues. Es decir, los venezolanos tienen que ingresar por VPN. Yo estoy colocándola en PDF, en el Twitter, por capítulos, con lo que limita el espacio, que tú lo sabes muy bien. Es decir, es muy difícil, es realmente un reto a la imaginación y a la valentía por parte de muchos usuarios el informarte sobre lo que ocurre, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿por qué ha sido tan exitoso y por qué la oposición no ha podido de alguna manera contrarrestar esta manipulación del discurso? Sí, eso es una pregunta que puede llevarnos incluso a reflexiones necesarias, hablemos así, ¿no? No es para caerse a culpas ni señalamientos inútiles. No. Pero yo sí creo, Idania, que hemos dejado avanzar demasiado a la dictadura sin organizarnos adecuadamente. Incluso, sabes, que lo sentí mucho haciendo este trabajo para el diagnóstico, porque de pronto lo que está contado acá, en muchas ocasiones cualquiera diría, bueno, pero todos sabíamos que sí, que había censura, o conocíamos alguna estadística que tenía que ver con la migración, o conocemos lo que significa la destrucción de las escuelas, pero esa narrativa, como está planteada, no estaba construida así, porque eso es el diagnóstico, lo que estoy tratando de colocar acá, ¿no? Cuando tú ya tienes toda la sintomatología bien determinada, cuando ya no hay duda que es esto lo que padece el país para que tú puedas tomar acciones. Yo no solo creo que es un tema de la geopolítica de la comunidad internacional, sino es un asunto de los venezolanos. Tenemos que tener una estrategia frente a eso. Claro, y yo siento que no la hemos tenido, independientemente de, por supuesto, que no hay comparación porque no tenemos recursos. Esto es no es solo Maduro, es una conspiración, porque son varios países, ¿no? Y Bellice, si yo te pregunto, ¿por qué hay que leer esta investigación? ¿Por qué los venezolanos tenemos que leerla? ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendemos que no sepamos? ¿Qué nos trae a nuestro conocimiento de lo que es la Venezuela de hoy? Yo creo, Idania, que nos obliga, es una manera de empujarnos, de activarnos a que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo diferente, porque hasta ahora evidentemente no ha funcionado. Tal vez acá encontremos elementos, yo aspiro que sí, que digan, bueno, activémonos de esta manera, hay que organizarse de esta manera, hay que jerarquizar en una estrategia qué puntos atacar, porque son debilidades también del régimen las que pueden evidenciarse una vez que tú tienes el diagnóstico. Exponer su estrategia ya es fundamental. Hay cosas que no se conocían, hay documentos exclusivos, hay eventos que yo diría que deberían llamar la atención, además de Estados Unidos, por ejemplo, como se ha organizado Rusia y China en tanto el ciberespacio, cómo los militares están manallados por cierto sector que tiene que ver con la ciberdefensa rusa, ¿no? Y mostrar esa realidad
fundamental para una estrategia, que es lo que urge en este momento en nosotros. Claro. Zona Gris, venezuelazonagris.com. Tenía la dirección de la página donde usted puede tener acceso a esta investigación. Pongámosla en pantalla, por favor. Allí la tienen, www.venezuelazonagris.com. Es una investigación de Ibellice Pacheco que simplemente nos trae la realidad de la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro, con documentos exclusivos, como nos ha dicho Ibellice, que nos amplían, más allá de que le llame la atención a Estados Unidos, que sería estupendo, y a otros gobiernos. Creo que los venezolanos tenemos que estar claros en relación al aquí y a la ahora de lo que el régimen ha hecho de esa Venezuela que algunos tuvimos que dejar, esa Venezuela donde otros todavía están viviendo, pero que al final es la Venezuela de todos. Ibellice, como siempre, Así un es. gusto que me acompañes, un gusto estar contigo. Para mí. Y te prometo verla completa. Llevo 3 videos y buena parte de la investigación en texto que publica. Como siempre, impecable. Gracias, amiga. No, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Dale. Ibellice Pacheco, les dejaba la dirección de su investigación.